Buenos días, niñas. Espero que se estén cuidando en sus casas y que estén haciendo las cosas con la responsabilidad, como habíamos quedado, y con la disciplina suficiente para que podamos avanzar en el desarrollo de la parte educativa, porque no solo se trata de ciencias naturales, sino de todo lo que es esa cantidad de materias que ustedes ven. En este primer video explicativo simplemente me voy a referir a la terminología que ustedes ya la tienen allá, algunas ya la consultaron, quienes no la hayan consultado, consúltenla para que comparen con lo que yo diga acá, y lo otro es sobre la materia y la estructura de la materia. Hoy simplemente es eso, posteriormente se estará montando el de la tabla periódica y el de la elaboración de gráficas, ¿sí? Para que tengan eso presente. Ya en la plataforma en Jindo está la agenda, ¿sí? Está la agenda. No se olviden que el 13 y el 14 de mayo yo recojo cuadernos, ¿ya? Para que lleven su cuaderno bien llevado y no vamos a tener inconvenientes a nivel de las calificaciones, a nivel de las notas. Bien, entonces lo primero que me voy a permitir es que en la terminología de química, pues, dar el concepto de química, ¿sí? La química es una ciencia que estudia todo lo relacionado con la materia, o sea, el objeto de estudio de la química es la materia, ¿sí? Y la química estudia de la materia su estructura, su composición, sus propiedades, su transformación, ¿sí? Todo eso lo estudia la química. Ahora sí, la química se divide en unas ramas dependiendo de lo que vaya a estudiar, ¿sí? Nosotros por ahorita apenas necesitamos dividirla en química inorgánica y química orgánica. La química inorgánica es la que estudia los minerales, ¿sí? Estudia los minerales, o sea, toda aquella materia que se trate de minerales solo estudia la química inorgánica. Y la química orgánica estudia todos aquellos compuestos orgánicos que en su estructura tienen como elemento principal el carbono, por eso se llama también química del carbono, ¿sí? Ustedes en décimo van a ver la química inorgánica como asignatura y en 11 van a ver la química orgánica como asignatura, ¿ya? Por eso es importante que nosotros desde ya sepamos cuál es el concepto de cada una de ellas. Posteriormente pasamos a lo que es el átomo. Entonces, el objeto de estudio de la química es la materia, ¿sí? Y la materia está formada por unas partículas muy pequeñas, ¿sí? Son más pequeñas de lo que ustedes se puedan imaginar, y a eso se le denominó átomo, ¿sí? Átomo viene del griego a, sin, y tomé, parte, o sea, sin parte, ¿sí? Pero, vuelvo y les digo, la materia está formada por unas partículas muy pequeñas llamadas átomos, ¿ya? Ahora, elemento y compuesto. Los elementos son sustancias puras que están formados por la misma clase de átomos. Los elementos son sustancias puras que están formados por la misma clase de átomos, ¿sí? Por eso en la tabla periódica encontramos cualquier cantidad de elementos: hidrógeno, calcio, magnesio, manganeso, plutonio, yodo, etcétera, ¿sí? Todo eso que ustedes, como este periodo vamos a necesitar tener a mano la tabla periódica, allí pueden ir aprendiéndose el nombre y los símbolos de los principales elementos de la tabla periódica. Compuesto. Compuesto viene a ser la unión de dos o más elementos diferentes, ¿sí? Dos o más elementos diferentes, ¿sí? Molécula, ¿sí? Molécula es la mínima parte de una sustancia pura que se puede obtener y conserve todas sus propiedades, ¿sí? Entonces, molécula es la mínima parte que se puede obtener de una sustancia pura y que conserva todas sus propiedades, ¿sí? Compuesto, cuando esa unión, esa combinación es entre elementos diferentes, ¿ya? Bien,
Ahora, electrón, protón y neutrón son las partes principales del átomo, ¿sí? O sea que el átomo, a pesar de que es muy pequeño, tiene otras partes más pequeñas, y entre ellas tenemos electrones, protones y neutrones. Los electrones los encontramos nosotros que tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Se encuentran girando a altas velocidades alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? En unas órbitas definidas, órbitas o niveles de energía, ¿sí? Y esos electrones se representan con la letra E y el signo menos en la parte superior derecha, como pueden observar allá en la temática que se montó. Los protones y los neutrones los encontramos en el núcleo del átomo, ¿sí? El protón es una partícula de carga positiva, ¿sí? Carga positiva, ¿sí? La carga del protón es igual a la del electrón, simplemente que la del electrón es negativa y la del protón es positiva. Los protones se encuentran en el núcleo del átomo, ¿sí? Esos no giran a velocidad, nada, ellos están allí quietos en el núcleo del átomo normalmente. Y se representan con un signo más, o sea, con el signo más, que es el de la carga que ellos tienen. El neutrón también se encuentra en el núcleo del átomo, y el neutrón no tiene carga eléctrica, por eso se representa con un 0, ¿sí? No tiene carga eléctrica. Los neutrones son un poquito más grandes que los protones, o sea, tienen un poquito mayor masa que los protones. Y el protón tiene una masa mucho mayor que la de los electrones, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. En cuanto a los descubridores, por ejemplo, en el caso del electrón, el electrón se le asigna como descubridor a J.J. Thomson. El protón se le adjudica a Ernest Rutherford, que eso ustedes más adelante van a tener la oportunidad de adquirir ese conocimiento. Y el neutrón a un señor de apellido Chadwick, ¿sí? Simplemente para información de ustedes. Ahora pasamos al concepto de ión. Se define ión como el átomo o grupo de átomos cargados eléctricamente, ¿sí? Átomo o grupo de átomos cargados eléctricamente. El ión recibe el nombre de catión cuando está cargado positivamente, y el ión recibe el nombre de anión cuando está cargado negativamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay iones positivos, que se llaman cationes, y hay iones negativos, que se llaman aniones, ¿ya? El término isótopo. El término isótopo se refiere a átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, que es el elemento más sencillo que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Ustedes allí lo consiguen con el símbolo químico H, ¿sí? El hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿ya? Tiene 3 isótopos. El protio, que no tiene neutrón, el deuterio, que tiene un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones, ¿sí? Esos son los isótopos de el hidrógeno. O sea, esos 3 que están allí, todos son hidrógenos. ¿Por qué? Porque tienen un protón y un electrón, ¿sí? Pero varían en el número de neutrones, ¿sí? Así como lo vemos aquí, el 1 no tiene, aquí ya aparece 1 y ahí ya aparecen 2,
y así mismo se les denomina, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los iones, aquí tenemos ejemplos de cationes. Este es el catión del sodio, este es el catión del calcio, este es un catión del cobre, ¿sí? Aniones, aquí tenemos un anión del cloro, anión del nitrógeno y anión del oxígeno, ¿ya? Así como hay cationes y aniones de elementos, hay aniones y cationes de compuestos, ¿ya? Y en eso consiste una de las preguntas al final de la actividad, precisamente para que ustedes tengan conocimiento de eso, ¿ya? Bien, el concepto de mezcla. Las mezclas son un tipo de sustancias que están formadas por varios componentes, en las cuales cada componente conserva sus propiedades individuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos, digamos, agua y azúcar, agua y sal, ¿sí? Esa es una mezcla, ¿sí? La sal conserva sus propiedades, el agua conserva sus propiedades, el azúcar conserva sus propiedades, el agua conserva sus propiedades. O también cuando nosotros tenemos una ensalada de frutas, ¿sí? Ese también es una mezcla, donde cada componente conserva sus propiedades. Por ejemplo, si le echaron piña, manzana, fresa, lo que sea, ella conserva sus propiedades allí, ¿ya? Cada una. Bien, combinación. La combinación se refiere a cuando ya hay una reacción química, ¿sí? O sea, cuando los compuestos reaccionan químicamente, entonces se combinan, ¿sí? Y forman otras sustancias, ¿ya? Más adelante también vamos a trabajar con eso. Y por último tenemos número atómico y peso atómico. El número atómico se define como el número de protones que tiene un átomo, ¿sí? Número de protones, ¿ya? Un átomo en condiciones neutras, o sea que no tiene carga eléctrica ni positiva ni negativa, un átomo en condiciones neutras tiene un número de protones que debe ser igual al número de electrones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ahí podemos observar que el hidrógeno, en los diferentes isótopos que tiene, ¿sí? Tiene un protón y un electrón, ¿sí? El protón está en su núcleo donde debe estar y el electrón está en la órbita, ¿sí? Porque a partir del núcleo ya aparece la órbita, como vamos a ver ahora más adelante que estemos viendo lo de la materia y sus estructuras, ¿sí? Entonces el número atómico es el número de protones que tiene un átomo, y ustedes allá en la tabla periódica lo pueden visualizar. Generalmente viene en la parte superior, ¿sí? Entonces el hidrógeno es 1, el helio es 2, el litio es 3, el berilio 4, el boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8 y así sucesivamente. O sea, a medida que va aumentando el número de protones. Por lo tanto, el elemento que tiene 100 y pico, pues supongamos 105 de número atómico, es porque tiene 105 protones y 105 electrones, ¿sí? Eso es lo que se denomina número atómico, y desde una vez ya pueden ir tratando de ubicarlo en la tabla periódica. Y el peso o masa atómica, bueno, esto sí es un poquito complejo para ustedes, pero vamos a resumirlo de la siguiente forma, ¿sí? La masa atómica es la masa que tiene un átomo, ¿sí? Es la masa que tiene un átomo. Que no sabemos qué es masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, este marcador tiene su masa, ¿sí? ¿Sí? Pero ya no podríamos hablar de masa atómica, ¿sí? Pero tiene su masa, ¿sí? O sea, tiene una cantidad de materia. Entonces, masa atómica es la unidad, la cantidad de materia que tiene un átomo.
Respecto a peso atómico, que más adelante ustedes tendrán la oportunidad de diferenciar, ¿sí?, esos dos términos, ¿sí? Porque en la tabla periódica aparece masa atómica o también aparece peso atómico como sinónimos, como lo mismo, ¿ya? Entonces, para que no se vayan a confundir, entonces por eso estamos colocando peso o masa atómica, porque el peso atómico ya viene a ser como una especie de promedio, ¿sí? Promedio entre los átomos que forman un elemento. Promedio entre los átomos que forman un elemento. Vamos a dejarlo de esa manera para que no tengan confusiones, porque en estos conceptos vamos a tratar de ser puntuales para que no se me confundan mucho. Entonces eso básicamente con lo que tiene que ver con la terminología. Quienes la consultaron simplemente es comparar lo que consultaron con lo que yo dije, y las que no lo han consultado, consúltenlo y después comparan, o si no, ya tienen allí, al menos, para que lo anoten en su cuaderno. No se olviden que yo lo que reviso es cuaderno. Ahora sí, pasando al tema de la materia, ¿sí? La materia, nosotros materia la podemos definir como todo aquello de lo que están hechos los cuerpos, ¿ya? Todo aquello de lo que están hechos los cuerpos, o todo lo que tiene masa y volumen. Masa, como les dije, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y volumen es el lugar que ocupa en el espacio, ¿ya? Entonces, materia, todo aquello de lo que están hechos los cuerpos, o todo aquello que tiene masa y volumen, ¿sí? Para que vamos entrando en contexto. Entonces, la materia de una manera general se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas, ¿sí? Las sustancias puras están comprendidas lo que son los elementos y los compuestos, que ya los definimos, ¿sí? Y las mezclas, que también ya las definimos. Las mezclas pueden ser, hay varias clasificaciones, pero la más generalizada, la más común, es que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, cuando les hablaba del agua y el azúcar, esa es una mezcla homogénea, pero cuando les hablaba de una ensalada de frutas, esa es una mezcla heterogénea, para que vayan mirando las diferencias por ahora, porque después eso se va a trabajar, porque ahorita necesitamos centrarnos en lo que es el átomo, ¿sí? El átomo. Recordemos que dijimos por acá que la materia está formada por unas partículas muy pequeñas llamadas átomos. Entonces vamos a ver qué es eso del átomo, cómo son partículas tan pequeñas que no podemos ver ni siquiera a través del microscopio, ¿sí? Entonces por eso se sirve uno de modelos para tratar de explicar esto, porque no es tan fácil cuando son cosas que tenemos que imaginarnos y que ni siquiera llegamos a verlas, ¿sí? Entonces, en el átomo nosotros encontramos dos regiones principales, como podemos ver aquí. La órbita u órbitas, porque puede ser una o varias. Por ejemplo, el hidrógeno apenas tiene una órbita, ¿ya? Pero hay otros elementos que tienen más órbitas, ¿sí? La órbita u órbitas y el núcleo. Aquí en esta representación tenemos el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y la órbita u órbitas. Por ejemplo, aquí tenemos dos órbitas en donde están los electrones. Por ejemplo, en esta representación nosotros tenemos aquí un átomo que tiene 4 neutrones, tiene 4 protones y tiene 4 electrones, ¿sí? Ustedes allá en la tabla periódica pueden buscar el que tenga, como dijimos, número atómico es el número de protones que tiene un átomo. Ustedes pueden buscar el que tenga número 4, ¿sí? Y o el número atómico 4, ¿sí? Quiere decir que tiene ese número de protones y ese elemento es, ¿ya? Ahí debe decir el nombre y debe estar el símbolo en la tabla periódica, ¿ya? Y las partículas principales de ese átomo, ¿sí? Las partículas principales son estas tres: electrón, protón y neutrón, ¿sí? Electrones, protones y neutrones a nivel plural, ¿sí? Porque, por ejemplo, como en el hidrógeno, que apenas tiene uno, hay otros que tienen más, ¿sí? Entonces, miren que el electrón se representa con la letra E y el signo menos aquí, que es la carga que él tiene, carga negativa, carga eléctrica negativa,
ya dimos algunas características allá. El protón con el signo más, carga positiva, y el neutrón con el cero, porque no tiene carga eléctrica, ¿sí? O sea, es neutro, como su nombre lo indica, ¿ya? Y aquí tenemos unas líneas invisibles que nos lo ubican en esa representación de ese átomo cualquiera que hicimos allí, ¿sí? Básicamente es eso. Porque incluso hay partículas más pequeñas todavía que estas tres, ¿sí? O sea que podríamos decir subpartículas de esas. Pero bueno, eso ahorita no, por efecto de la virtualidad, entonces no viene al caso, porque eso está relacionado con la teoría del Big Bang, que ya nosotros la leímos por allá, pero simplemente para que tengan conocimiento de que hay partículas. Miren, el átomo decimos que es tan pequeño que no lo podemos ver a través del microscopio siquiera, o sea, ustedes ni siquiera se pueden imaginar el tamaño de un átomo, y tiene unas partículas, o sea, que son más pequeñas que él. Las principales son los electrones, los protones y los neutrones, y todavía hay partículas más pequeñas que esas, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean que no es como tan fácil, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que cojamos lo básico, ¿sí? Que asimilemos lo básico. Ya aquí lo que tenemos son representación de algunos átomos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos representado el átomo de hidrógeno que tiene un electrón, un protón y un neutrón, ¿sí? O sea que de estos tres que son hidrógeno hemos representado ese, ¿ya? El que tiene un neutrón, porque hay otro que no tiene neutrón, el protio, y hay uno que tiene dos neutrones, que es el tritio. El helio, ustedes observan en la tabla periódica, el helio tiene el número atómico 2, ¿por qué? Porque tiene 2 electrones y 2 protones, ¿sí? ¿Sí? Yo le voy a colocar aquí 2 neutrones, ¿ya? Se los voy a colocar para que conservemos un detallito allí, para que conservemos, ¿sí? Pero lo principal es que, miren, 2 protones, 2 electrones, ¿sí? Y acá tenemos el elemento litio, que tiene 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones, ¿ya? Y 3 electrones. Es importante decirles a ustedes que las órbitas donde se mueven los electrones también se llaman niveles de energía, que en la tabla periódica ustedes los van a encontrar así en orden descendente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que también se pueden representar con las letras K, L, M, N, O, P y Q, ¿sí? ¿Sí? Se van a encontrar también así. Y cada una de esas órbitas, cada uno de esos niveles de energía tiene un número máximo de electrones que puede contener. Por ejemplo, la primera órbita puede contener un número máximo de 2 electrones, la segunda órbita puede contener un número máximo de 8 electrones. Vamos a dejarlo de ese tamaño para que ustedes vean que aquí, por ejemplo, aquí este tiene una sola órbita, que es la órbita K. Este también tiene una sola órbita, que es la órbita K, y este tiene 2 órbitas, que la una es la K y ahí sigue la L, o sea, la 1 y la 2, ¿sí? Entonces básicamente hoy vamos a dejarlo hasta allí para que ustedes pues no, como se cansan cuando ven los videos. Yo trato de grabar los videos porque como a mí, de la forma que lo grabo, es porque como esto vale, cada vez que yo voy a grabar eso me vale, entonces yo por eso trataba de hacerlo seguido, pero no es para que ustedes lo vean seguido. Ustedes del video apenas van a ver la parte que necesiten, la otra la ven después, porque para eso tienen un horario allá. Por ejemplo, en esta semana estamos trabajando lo que es la terminología, que ustedes eso ya lo tienen desde el primer periodo, ¿sí? Y en la semana que viene, al menos las que están trabajando horario, entonces la semana que viene van a trabajar esto y la actividad que hay allá, ¿sí? Van a trabajar esta parte. Ya después viene el video de lo que es la tabla periódica y luego viene el video de lo que es
la elaboración de gráficas. Entonces, por ahorita dejamos hasta allí y se siguen cuidando en la casa. Y cualquier pregunta ya saben que les atiendo de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. De lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, y voy a tratar de ser respetuoso con ese horario. Muchas gracias.